Existe un momento en el que una idea todavía te pertenece por completo. Nadie la ha juzgado. Nadie ha proyectado sus temores sobre ella. Nadie sabe hacia dónde vas. En ese momento, tu intención conserva toda su fuerza. Después la cuentas. Buscas entusiasmo, consejo o una señal de aprobación. Y algo cambia. El proyecto que antes avanzaba en silencio comienza a vivir también en la mente de los demás, expuesto a opiniones que todavía no necesitaba soportar. Algunas personas celebrarán tu decisión, otras intentarán corregirla, unas la compararán con sus propios fracasos y otras preguntarán tanto por el resultado futuro que terminarás defendiendo algo que apenas acaba de nacer. Esta es la ley invisible. Una intención conserva más poder mientras todavía no necesita explicarse. No porque el mundo sea siempre hostil, sino porque toda mirada ajena introduce expectativas, dudas y fuerzas que antes no existían. Hablar de un objetivo produce una recompensa inmediata. Por unos instantes puedes sentirte como la persona que deseas llegar a ser. Recibes atención antes de haber realizado el trabajo. La promesa empieza a parecerse demasiado al resultado. Esa sensación no destruye automáticamente la motivación, pero puede engañarla. El cerebro recibe una parte del reconocimiento asociado al logro, mientras la tarea difícil continúa intacta, esperando en silencio cuando la conversación ya terminó. Por eso algunas personas anuncian constantemente nuevos comienzos, un negocio, un cambio físico, un libro, una decisión definitiva. Hablan con convicción. Durante unos días sienten movimiento. Después, la energía desaparece y aparece un nuevo anuncio. No les falta necesariamente capacidad. A veces confundieron expresión con ejecución. Convertir una intención en palabras es sencillo. Convertirla en una rutina exige soportar días sin aplausos, avances invisibles y resultados que nadie puede confirmar todavía. El silencio elimina parte de esa recompensa prematura. Te obliga a regresar al trabajo para obtener una evidencia real. Ya no puedes vivir de la identidad que anunciaste. Debes construirla cuando nadie está mirando. También protege algo más frágil, la forma inicial de una idea. Al principio, muchos proyectos no resisten una explicación perfecta. Están incompletos, llenos de contradicciones y preguntas. Necesitan experimentación, no un tribunal. Cuando expones demasiado pronto una idea inmadura, puedes terminar adaptándola para que suene convincente. Dejas de seguir aquello que intentabas descubrir y comienzas a producir una versión que resulte fácil de defender ante los demás. Así, una posibilidad original puede reducirse hasta parecer razonable. No fracasa por falta de valor, sino por exceso de explicación. Antes de crecer, tuvo que presentarse ante personas que solo podían juzgarla según lo que ya conocían. Las opiniones ajenas rara vez llegan vacías. Cada consejo contiene la experiencia, el carácter y los límites de quien lo ofrece. Una advertencia puede ser sabia, pero también puede ser el recuerdo de una derrota que nunca fue tuya. Alguien que teme arriesgar llamará imprudente a tu movimiento. Quien abandonó un proyecto parecido te explicará por qué es imposible. Quien necesita seguridad te pedirá certezas que ninguna decisión importante puede ofrecer al comienzo. Eso no convierte a todos en enemigos. Muchas veces intentan protegerte sinceramente, pero una intención puede quedar enterrada bajo cuidados que no corresponden a tu vida. El afecto no garantiza que el consejo sea adecuado. Escuchar requiere criterio. Pregunta si esa persona comprende el terreno, si ha construido algo semejante y si asumirá alguna consecuencia de tu decisión. No todas las opiniones merecen el mismo peso solo porque fueron expresadas con seguridad. Existe además
otra razón para preservar ciertos planes: la interferencia. Cuando alguien conoce tu destino, puede anticipar tus movimientos, puede competir, obstaculizar, apropiarse de una idea o preparar una respuesta antes de que tú estés listo. No necesitas vivir rodeado de conspiraciones para comprender este principio. En una negociación, anunciar tu límite reduce tus opciones. En un conflicto, revelar tu siguiente paso concede tiempo. En un proyecto, mostrar cada avance facilita que otros reaccionen antes que tú. La estrategia no consiste en ocultarlo todo. Consiste en comprender qué información necesita cada persona y en qué momento. La transparencia absoluta puede parecer noble, pero no siempre es prudente. Una puerta abierta no distingue entre aliados y curiosos. Hay personas que preguntan por interés genuino. Otras buscan comparar su progreso con el tuyo. Algunas desean sentirse incluidas y unas pocas solo quieren conocer suficiente información para influir en una decisión que no les pertenece. La diferencia aparece después de hablar. ¿Te sientes más claro o más confundido? ¿La conversación aportó conocimiento o solo ansiedad? ¿La persona respetó tu autonomía o intentó convertir su opinión en una condición para apoyarte? Una confidencia correcta fortalece el plan. Una confidencia incorrecta obliga a defenderlo. Por eso, no debes medir la confianza únicamente por el afecto. También debes considerar la discreción, la competencia y la capacidad de escuchar sin invadir. El silencio estratégico tampoco significa aislamiento. Los proyectos necesitan contraste, colaboración y corrección. Un arquitecto consulta cálculos. Un emprendedor escucha al mercado. Una persona prudente busca información que pueda revelar aquello que no está viendo. Pero pedir consejo no es lo mismo que pedir permiso. El consejo entrega datos para que decidas. El permiso entrega a otra persona la autoridad de decidir si tu intención merece existir. Esa diferencia cambia por completo la conversación. Antes de revelar un plan, formula 3 preguntas. ¿Qué necesito obtener de esta persona? ¿Qué sabe que yo no sé? ¿Qué riesgo aparece si comparte, distorsiona o utiliza esta información? Si no puedes responder, quizá todavía no sea momento de hablar. También conviene distinguir un compromiso útil de un anuncio vacío. Decirle a alguien confiable que cumplirás una tarea puede crear responsabilidad. Contárselo a una multitud para recibir admiración puede sustituir la responsabilidad por una breve representación del éxito. El compromiso útil es específico. Tiene una fecha, una acción y alguien capaz de exigir una prueba. El anuncio vacío es amplio, emocionante y difícil de medir. Uno te conduce hacia el trabajo, el otro te permite sentirte avanzado sin avanzar. Trabajar en silencio tiene un coste. Debes tolerar que nadie comprenda todavía lo que haces. No recibirás reconocimiento inmediato. Tal vez incluso parezca que estás inmóvil mientras construyes algo que aún no puede verse desde fuera. Esa etapa separa el deseo de la decisión. El deseo necesita ser observado. La decisión puede sobrevivir sin testigos. Continúa cuando desaparece la emoción inicial, cuando el progreso resulta lento y cuando nadie promete que el esfuerzo será recompensado. Con el tiempo, el trabajo silencioso produce una forma distinta de confianza. Ya no depende de convencer. Se apoya en pruebas acumuladas, páginas escritas, habilidades practicadas, recursos guardados, errores corregidos y pasos que no necesitan anunciarse. Entonces también cambia tu manera de hablar. Dejas de presentar futuros grandiosos. Puedes describir lo que existe, lo que aprendiste y aquello que estás preparado para hacer. Tus palabras pesan más porque llegan después de la acción. Los resultados tienen una ventaja que las promesas nunca poseerán. No necesitan imaginación ajena. Una obra terminada puede ser evaluada.
Una intención solo puede ser interpretada, admirada, temida o atacada según la mente de quien la escucha. Sin embargo, no conviertas el silencio en superstición. Contar un plan no lo condena. Guardarlo tampoco garantiza su éxito. La disciplina sigue siendo indispensable. El secreto sin ejecución es solo una promesa que nadie llegó a escuchar. Tampoco utilices el misterio para manipular. Insinuar que posees grandes planes puede ser otra forma de buscar atención. El silencio auténtico no intenta despertar curiosidad. Simplemente protege el trabajo de conversaciones que no lo harían mejor. Habla cuando la palabra cumpla una función: conseguir experiencia, coordinar, asumir responsabilidad, advertir a quien será afectado o compartir una decisión ya suficientemente firme. Calla cuando solo buscas aliviar inseguridad mediante aprobación. No todas tus intenciones deben permanecer ocultas durante el mismo tiempo. Algunas necesitan horas, otras meses. La medida correcta es sencilla. Conserva el silencio mientras hablar exponga más de lo que aporta. Rompe el silencio cuando comunicar permita avanzar. La próxima vez que sientas la urgencia de anunciar lo que harás, detente. Pregunta si necesitas información, colaboración o aplauso. Si la respuesta es aplauso, vuelve al proyecto y transforma esa necesidad en una acción verificable. Permite que la idea eche raíces antes de exponerla al viento. Deja que el hábito exista antes de convertirlo en identidad. Haz que el primer testigo de tu cambio no sea una audiencia, sino la evidencia silenciosa de tus actos, porque aquello que anuncias pertenece desde ese instante a la opinión de los demás, pero lo que construyes en silencio todavía conserva tu dirección. No cuentes lo que estás a punto de hacer. Deja que lo descubran cuando ya esté hecho.